Bienvenidos amigos y amigas a este tutorial. Mi nombre es Luis Ángeles, pintor y dibujante, y le doy mis saludos desde República Dominicana. En este video comentado quiero compartir con ustedes este proceso, cómo realicé este retrato de este personaje, y voy a compartir los tips, las cosas que yo hago para hacer lo que hago. Así que vamos a ver. Lo primero de todo, al momento de que alguien me llama, me contrata para un retrato, en cualquier tipo de retrato que sea, es la imagen de referencia. La imagen de referencia que me dieron para este retrato es esta imagen que he puesto aquí a blanco y negro. Es una imagen cambiada. Déjame cambiarla. Esta es la imagen original que me dieron para el retrato. Una imagen que se presta bastante, es bastante interesante. La composición del pelo, la sonrisa, el ambiente en sentido general, me gustó mucho. Pero como fotografía está excelente. Pero como retrato hay algunas modificaciones que es importante que consideres hacer. Si eres aficionado, si eres profesional, pues para todo esto creo que es útil siempre recordar esta parte. En mi caso particular, yo hice un recorte al tamaño que me pidieron, un 16 por 20 pulgadas sobre papel, y ese recorte fue lo que más para mí me llamó la atención, porque centraba la imagen del rostro específicamente en el cuadro, y eso es lo que yo busco. Luego de eso, entonces, empiezo el proceso de ver qué me conviene más, si a blanco y negro, si a color o a una técnica monocromática. En este caso en particular, elegí una técnica monocromática. ¿Qué es una técnica monocromática? Es una técnica que simplemente tiene un solo tono, un solo color. Y en este caso es un color de sanguina, es una técnica asanguina. De modo que si la conoces, muy bien. Si no conoces, la sanguina es un material, es un lápiz que algunos dicen que lo hacen del moho y con aglutinantes y etcétera. De modo que puedes investigar y puedes ver un video que también tengo sobre eso. Y el papel que estoy utilizando es un papel que se llama Stratton, que es un papel con un tono libre de ácido. Es muy importante que sea libre de ácido para que el papel no coja ningún tipo de ácaro o unos pequeños insectos que le hacen hoyo al papel y se daña. De modo que usa un papel profesional, usa lápices profesionales. Estoy utilizando los lápices carbotelos de Stabilo, de modo que con eso es que voy a trabajar. Y también necesitas utilizar un esfuminio, y en el caso mío yo uso los dedos y también un esfuminio, y un borrante moldeable que le puedas dar forma, y un fijador, que es muy importante. La marca que quieras, cada quien elija lo que bien le gusta. Eso en cuanto a materiales. Vamos a ver ahora la etapa, cómo funciona el poder ver una imagen como esta y llevarla a un retrato como el que ven aquí. Cómo funciona eso. Y es de ahí entonces que quiero compartirles todo el proceso. Miren la calidad del retrato, es la calidad pictórica, cómo quedó todo el proceso, cómo se ve cada detalle, cada aspecto, cada cabello, cada forma, cada iluminación, y eso es importante. Vamos a ver el proceso. Lo primero es empezar trabajando con el volumen. No puedes olvidar, si eres profesional, si eres aficionado, que el volumen juega un papel importante dentro de lo que tiene que ver con el retrato. Obviamente estamos hablando del volumen ya elaborado el dibujo. Tiene que tener el dibujo hecho, dibujo para que pueda guiarte. El volumen creo que es lo más importante, porque es lo que me permite trabajar todo el detalle, todo el proceso de iluminación sobre ese volumen. ¿Y qué es lo que realmente es el volumen? El volumen lo que hace es que identifica tonos oscuros, tonos intermedios, luces, sombras. Todo eso es sinónimo y también se relaciona. Identifica la luz, dónde está la zona de mayor luz, dónde está la zona de tonos medios y dónde está la zona de mayor oscuridad en el dibujo. Entonces ese volumen, tanto en el cabello, tanto en la cara, en cada parte tiene que aparecer y tiene que darse de la mejor forma posible según tu interpretación del retrato que estás haciendo. Luego de ese volumen sigo trabajando más el volumen, pero en este sentido trabajo un poco más detallado, volúmenes más específicos, zonas oscuras más específicas y también luces más específicas. Durante todo ese proceso de volumétrico, vamos a llamarlo así, volumétrico,
yo no pienso en detalle, yo pienso solamente de acuerdo con la fotografía, cómo se ve el volumen de acuerdo a esa fotografía que yo estoy haciendo o que yo estoy tomando como referencia y cómo se ve en la imagen que yo estoy reproduciendo a mano. Eso es importante. Entonces el volumen va muy pegado a lo que es el manejo de la sombra y manejo de la luz. Cuando estás trabajando un retrato X, en este caso un dibujo, puede ser una pintura, es importante que conozcas las diferentes condiciones de iluminación. En este sentido, haciendo un paréntesis, el artista tiene que tener cultura general, conocer un poco de fotografía, con algunas cosas que te puedan servir. Yo creo que en este sentido son áreas que se complementan, porque en la iluminación hay un papel importante que juega esa iluminación sobre un rostro, sobre un elemento X. En el caso del rostro en particular, la iluminación juega un papel importante y su psicología también. El retrato está siendo iluminado desde arriba. Esa iluminación, lo único que yo hice fue enfatizarla más, porque en la fotografía original, la luz, al ser un ambiente nublado, según se ve en la fotografía, era más suave, más tenue. Lo que hice en el retrato que estoy reproduciendo fue enfatizar esa iluminación en cada área, en cada aspecto, para darle un poco más de dramatismo al trabajo. De modo que cuando estés trabajando una iluminación en un retrato, que mayormente las personas que te dan fotografías, la iluminación de la foto está un poquito como no muy enfatizada, o está muy fuerte o está muy débil, tienes que, como artista, sacar el balance, buscar un balance, y para ello tienes que conocer acerca de la iluminación. Es importante también que consideres eso. Luego de que voy trabajando el volumen, la iluminación, aprovecho y enfoco mi atención en lo que son los detalles de la imagen, en especial los detalles que están en los ojos, en la nariz, en las cejas, en la boca, en el pelo. Pero obvio, no hago todo junto a la vez, sino que voy trabajando por etapas, por parte. Dentro de cada etapa es importante que consideres, como estás trabajando con un lápiz de pastel, fijar levemente cada capa, la capa de volumen, la capa de detalle, la capa final. Porque así el lápiz, es como vas a utilizar un lápiz blanco, un lápiz de color, no se mezcla uno con otro, y eso es importantísimo también que lo haga. Algunos alumnos me dicen que no les sale el proceso porque se mezcla, porque se pone todo junto, y es precisamente por eso. Debe de fijarlo, debe de darle un poco de fijación para que no se mezcle una capa con la otra. Con relación al fondo, hay muchos tabúes, hay muchas cosas que decir, y hay mucha gente que agrega muchas cosas muy buenas. Yo lo único que utilizo el fondo en el caso del retrato es para resaltar el retrato, para resaltar la imagen que estoy imprimiendo, que estoy trabajando. En este caso, la zona donde haya mayor oscuridad en el retrato, como la zona del pelo, trato de resaltar esas formas con la luz de fondo. Resaltar la luz con la sombra es un aspecto de contraste, de intensidad de contraste. Siempre que esté trabajando, si es de intención, obvio, en un tono oscuro, pues complementa eso con un tono medio o con un tono claro de fondo, o viceversa. Es importante considerar también que si el retrato está poco iluminado, el fondo tiene que ser más iluminado. Si el retrato está muy iluminado, el fondo tiene que ser más oscuro. Y es como tú puedes manejarte con el contraste. En este caso, fijé el fondo otra vez para entonces agregar tonos más claros todavía. Porque el rostro en sí, la composición del cabello, el rostro como tal, están en una iluminación menos intensa que la que tiene el fondo. Entonces a mí me interesaba sacar la imagen, que la imagen se percibiera como fuera del papel, enfatizando los tonos claros del fondo. Y es por eso tan importante que tomo en cuenta al momento de hacer el fondo. Son aspectos muy importantes. Yo podría mencionar que ya en la etapa tercera o cuarta hay muchísimas etapas en las que puede pasar un retrato, muchísimos procesos en los que puedes hacer el retrato. Pero en la etapa final o antefinal del retrato, yo me gusta siempre enfatizar la iluminación. La iluminación para mí, reitero, es muy importante en el retrato. Cómo ésta se comporta, cuáles son las luces directas, las luces
de rebote que puedo ver en la imagen. Y para todo esto hay teoría que debes de conocer, muy importante. Entonces cada detalle, cada aspecto, cada parte del retrato voy trabajándola con relación a cómo se ve en la imagen, pero también a cómo yo quiero que el espectador vea esa imagen o ese detalle que he imprimido, que he puesto, que he hecho en el retrato que estoy haciendo. Y ese es el proceso básico al momento de pensar en el detalle. En la etapa de detalle, como su nombre lo dice, enfócate en mirar el detalle lo más que pueda. Si puedes ver los detalles desde un computador, desde una pantalla, desde tu tablet o tu pantalla de computador o desde un televisor, mucho mejor. Ahora, ten cuidado con no ampliar demasiado la imagen para ver los detalles, porque resulta ser un poco incómodo. Cuando te enfocas demasiado en la imagen de referencia, pierdes de vista la perspectiva artística, lo que tú como artista quieres plasmar en el dibujo. Siempre los artistas plasmamos nuestros sentimientos, nuestras ideas en un dibujo partiendo de una referencia realista. Algunos estudiantes me preguntaban cuando hice esta imagen y la publiqué, que cómo hice el cabello, que por qué lo hice tan realista, que cómo lo logré. Y básicamente yo tengo que volver a repetir lo mismo que repetí al inicio. Si tú manejas bien el volumen, si tú sabes identificar cuáles son los tonos claros, medios y oscuros, ya el detalle del cabello, que serían las pequeñas líneas con un lápiz con la punta bien fina, si es un lápiz blanco, si es un lápiz oscuro, si son líneas claras, si son líneas oscuras, pues simplemente es copiar, mirar y copiar. En el cabello hay mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque el cabello, una línea que pongas de un lado más larga, más oscura, más torcida, no va a cambiar el parentesco del trabajo. En contraste al retrato como tal, si yo aplico luces mal aplicadas dentro del retrato, puede cambiarme el parentesco. Y aprovechando esto, entonces vamos a pasar a la importancia de lograr el parentesco en el retrato. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que un retrato busca es hacer una reproducción a mano o hecha a mano de una imagen que te dieron, que la persona quieren tenerla a mano, de esa persona, reproducir la foto. Y cuando hablamos de parentesco, parte de las cosas importantes y complejas del retrato es saber que una pequeña sombra mal aplicada, un color muy exagerado o poco exagerado, o muy claro, muy oscuro, cambia el parentesco. Un ojo más arriba, más abajo, la nariz muy ancha o más estrecha, cambia el parentesco. Entonces es importante que si vas a trabajar un retrato y no conoces anatomía, no te arriesgues a hacerlo. Pero si conoces de anatomía, es importante que consideres que de la anatomía, desde lo que hay debajo de la piel hasta lo que vemos por encima de la piel, juega un papel importante en el parentesco del trabajo. Es fundamental entender esto. En cuanto al carácter del personaje como tal, es importante considerar que los personajes tienen una característica, o su sonrisa, o su mirada, o la forma en la que posicionan la cara, o la forma en la que sonríen. En este caso es un retrato de un personaje femenino, y hay una anatomía para eso. El personaje responde al nombre de Diana Valerio, es la responsable de este canal o de este perfil de Instagram, Madre y Mujer también. De modo que aquellas damas que son artistas que están viendo este video, que le interesa el tema, pueden incursionar en el blog y también en el Instagram, en el canal de YouTube de Diana Valerio, la cual estoy retratando en este trabajo. Finalmente, en cuanto al tema del enmarcado, es importante considerar que el marco es una extensión del cuadro. Y cuando vas a pintar un retrato, cuando estás pintando, cuando has terminado de un retrato, el marco que vas a poner para darle al cliente, preferiblemente me gusta elegirlo yo, porque el marco tiene que resaltar la obra, tiene que hacer que la obra sea más interesante todavía y resulta una extensión de ese trabajo. Se extiende, se ve más como que el marco y la obra son como complementarios y es importante que consideres eso. Espero que el video haya sido de mucho valor para ti, que puedas practicar y puedas aplicar estos tips a tus trabajos artísticos. Si no te estás suscrito al canal, suscríbete. Vamos a seguir compartiendo videos como estos, así estás al tanto. Y no te olvides de compartir. Vivimos en un mundo de compartir, por tanto, comparte. Hasta un próximo video. Les saludo desde República Dominicana, Luis
ángeles. Hasta entonces.